¿Conoces cuál es la estrategia en acciones más rentable de la historia? Si no la conoces, esta se llama NetNet o en español Valor de los Activos Netos Corrientes y fue creada por Benjamin Graham a raíz de la crisis financiera de 1929. Benjamin Graham es conocido por ser el mentor del superinversor americano Warren Buffett. El momento actual de mercado es muy propicio para esta estrategia, ya que cuando hay fuertes caídas en bolsa, es cuando encontramos más ideas de inversión bajo estos parámetros de esta estrategia NetNet. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento, sobre todo en lengua española. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, dejarle un like y realizar algún tipo de comentario. Empezamos con la estrategia más rentable en bolsa de Benjamin Graham. Probablemente todos conocéis a Benjamin Graham. Él es conocido por ser el inventor del Value Investing y seguramente todos conoceréis, habréis leído su obra maestra, su libro Security Analysis del año 1934. Dentro de ese libro, donde se explican muchas herramientas, teorías en cuanto al value investing, Graham nos explica la idea del valor de liquidación, que más adelante en este vídeo veremos en detalle, pero podemos anticipar que el valor de liquidación es el valor que queda en la empresa después de que la empresa pueda satisfacer todas sus obligaciones, pasivos, y pueda finiquitar, cerrar la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Pues que después de la crisis de 1929, que se extendió unos años más, pues Benjamin Graham encontró muchísimas compañías que cotizaban por debajo de su valor de liquidación. Ya hemos avanzado antes que a Benjamin Graham también se lo conoce por ser el mentor de Warren Buffett, que más adelante, en los años siguientes, pues poco a poco iría modificando ese concepto de deep value, valor de liquidación. Benjamin Graham también le llamó a este cálculo de valor liquidación como valor de los activos netos corrientes o corrientes netos, en inglés Net Current Asset Value. Es un concepto que habréis visto muchas veces en redes sociales y en artículos. Muy bien, ¿cómo se calcula este concepto? Pues lo primero que tenemos que hacer es ir al balance de situación, donde vamos a encontrar toda esta información, porque en el balance encontramos todos aquellos pasivos reales, es decir, aquellas obligaciones que tiene que pagar la compañía, pero lo que se hacía Graham era cuestionarse el valor de los activos, principalmente los activos corrientes, como veremos después en la fórmula. Lo que hacía Graham también era excluir el valor de los activos intangibles y del fondo de comercio, así como de los activos a largo plazo, y únicamente se fijaba en aquellos activos corrientes más líquidos. En la mayoría de los casos, el resultado de este Net Current Asset Value era negativo porque habían un muy reducido número de compañías que cumplían con esta condición. Por tanto, en función de en qué momento de mercado estemos analizando este valor de liquidación, este NetNet, vamos a encontrar más o menos compañías que cumplen con este criterio. La idea de Graham era que para que él se plantease una idea de compra, es decir, incorporar en cartera una compañía bajo el criterio de liquidación NetNet, Graham exigía que el valor cotizara a 2/3 del Net Current Asset Value o del valor neto de los activos corrientes. Eso era lo que más tarde se conoció como el famoso margen de seguridad, que Seth Klarman en su libro Margin of Safety pues detalló, ¿vale? Pero ese concepto de margen de seguridad sale de ese cálculo de exigir 2/3 respecto a la cotización. Graham en sí pensaba que una empresa no podía cotizar de forma indefinida por debajo de su valor de liquidación, porque al final en el futuro el precio revertiría a su media histórica o bien la compañía acabaría liquidándose y cerrando. Graham también se cuestionaba cuáles serían las razones por las que alguien debería comprar, debería invertir en una compañía NetNet y cuándo esta empresa, que estaba muy penalizada en bolsa, podría empezar a tener una evolución positiva en su cotización. Graham nos planteó una serie de posibilidades y es que esa empresa pudiera ver una mejora a nivel sectorial, también una mejora de su modelo de negocio. Un cambio en la política empresarial de la empresa también podría ser un motivo para añadir momentum y que la cotización pudiera recuperar. La entrada de un inversor activista, esto como veremos es muy importante, lo veremos en otros vídeos. La entrada de un inversor activista siempre activa el valor en esa compañía.
y también el que nadie, ningún inversor, ningún analista quisiera saber nada de esa compañía en cuestión. Pues esto eran esas cualidades, esos atributos que buscaba Graham en esas compañías NetNet. Aquí tenéis un índice que compara esta estrategia NetNet, que es la línea que tenéis negra, y después tenéis un índice de pequeñas compañías, que es la área, la superficie que veis en pantalla. Esta figura compara los retornos de una inversión inicial de $10.000 desde el año 1970 hasta el año 2013, por tanto tenemos más de 30 años, concretamente pues 43 años de serie histórica, y vemos claramente cómo esa cartera de valor activo neto corriente pues lo hace mucho mejor que una cartera promedio de compañías pequeñas. Este gráfico está extraído del Deep Value Book, un libro que os recomiendo a todos. Concretamente, esta estrategia que veis en pantalla obtuvo un crecimiento compuesto del más 38.7% en ese periodo de los años 70 al 2013, y como vemos en el gráfico, pues convierte $10.000 invertidos en el momento en casi $13 millones en 2013. Graham hizo sus propios cálculos y él estimó que su estrategia conseguía un 20% durante los 30 años que Graham estuvo en activo. Viendo este gráfico de la cartera de valor activo neto corriente, evidentemente estamos ante una estrategia que parece que consigue casi un 40% de rentabilidad anualizada en un periodo extensamente largo, donde hemos vivido muchos ciclos alcistas y bajistas, por tanto parece muy razonable. Pero debemos plantearnos, y Graham se planteó, si existía algún problema con la estrategia NetNet. Y lo que Graham al final pensó, es que si vas a invertir en la estrategia NetNet, tienes que plantearte hacerlo dentro de tu círculo de competencia. Es decir, no inviertas en acciones, en ideas NetNet que se salgan de tu círculo de competencia. Trata de no invertir en China, donde probablemente la veracidad de la contabilidad no es tan fiable como en Europa o en Estados Unidos. Contrasta que el modelo de negocio es viable. Esto es muy importante porque estamos ante compañías muy penalizadas en bolsa, donde el mercado descuenta que estas compañías podrían llegar a quebrar. Por tanto, hay que entender que el modelo de negocio es viable. Es importante que estas compañías no quemen caja, es decir, que aunque en un año concreto no generen caja, a lo largo del ciclo sean capaces de generar caja, que no tengan deuda, o que esta deuda, si es que la tienen, sea manejable y vaya ligada a su modelo de negocio. Que los insiders, los propietarios de las acciones, no vendan, principalmente los ejecutivos, y también que la probabilidad de recompra de acciones sea elevada. ¿Y cómo se calcula la fórmula NetNet de Benjamin Graham? Pues vamos a ello. En pantalla tenéis la fórmula extraída de Wall Street Mojo, donde vemos cómo el Net Current Asset Value, valor neto de los activos corrientes, se calcula con dos métricas extraídas del balance. Por un lado, y ahora lo matizaremos, de forma agregada con los activos corrientes, Current Assets, y a los activos corrientes le restamos el total de los pasivos, Total Liabilities. Vamos a concretar porque dentro de los activos corrientes hay que hacer una serie de ajustes, y es que dentro de este apartado de Current Asset, repito, activo corriente, lo que hacía Graham era tener en cuenta el efectivo y las inversiones a corto plazo, las Marketable Securities. A eso le sumaba el valor de la cuenta de clientes, pero lo escalaba por un porcentaje del 85%. ¿Por qué? Porque lo que quería Graham era un cálculo conservador. Por tanto, pensaba que en un proceso de liquidación la compañía iba a tener facturas impagadas. Por tanto, no utilizaba el 100% de la cuenta de clientes que aparecía en balance, sino utilizaba el 85%, o si queremos ser más conservadores, podemos ir reduciendo ese porcentaje. Por tanto, efectivo más inversiones a corto plazo, más el 85% de las cuentas a clientes y el 50% del inventario, muy importante. Otra vez, escalaba a la baja ese valor del inventario, y a esto le restaba las obligaciones de la compañía, principalmente pues deuda corto, deuda largo, pasivos contingente, cualquier tipo de pasivo que sea una obligación real, lo que llamamos pasivos reales. Muy bien, una vez conocemos la fórmula, vamos a enfocar cómo vemos en el balance de situación estas métricas. Pues muy sencillo, vamos al balance, por ejemplo, de una compañía farmacéutica como se llama Atea, y lo que vamos a identificar es para un año en concreto, en este caso para el tercer trimestre del año 22, dentro de los activos corrientes, pues identificamos el efectivo, la caja,
las inversiones a corto plazo, los marketable securities, y en este caso la cuenta de clientes. Como estamos en una compañía farmacéutica, pues no nos aparece esa cuenta de inventario, y después identificamos el total pasivo más abajo en el balance. Fijaros que de forma cuantitativa era muy sencillo identificar estas partidas en el balance. ¿Qué screens podemos utilizar? ¿Qué screens podéis utilizar vosotros para tratar de encontrar estas ideas? Pues fijaros, si en Google ponéis NetNet de Graham, os saldrán muchísimas entradas con muchísimas páginas web, Screener-in, grahamvalue.com, GuruFocus, donde de forma gratuita o bien mediante suscripción podréis ver cuáles son las compañías en diferentes mercados que cumplen con la estrategia de Benjamin Graham. Por tanto, no es algo que solamente puede hacer el inversor profesional, sino que vosotros en estas páginas podéis también encontrar esas ideas. También os invito a que a través de TIKR, aunque directamente no tenéis un screen, una salida donde os da estas ideas de NetNet, sí que si os descargáis la información relativa al efectivo, a las inversiones a corto plazo, a los clientes, al inventario y a los pasivos, podéis construiros a partir de una pequeña fórmula, pues qué compañías cumplen con ese criterio de los 2/3. Por último, os he puesto una lista, un screen que he calculado yo mismo con Capital IQ, que ya sabéis que es el software que utilizo para ir más rápido. Y aquí tenéis las 35 primeras compañías que cumplen con el criterio de NetNet. Fijaros que si nos vamos a la zona de capitalización bursátil, la mayoría de ellas son compañías micro small caps. De hecho, la compañía más grande por market cap que aparece es una compañía inferior a 3.000 millones de dólares, por tanto es una small cap. Por tanto, ya hemos dicho que esta estrategia nos lleva a compañías micro small, pero eso ya nos gusta porque es de lo que más hablamos en este canal. Fijaros que tenemos muchas compañías americanas, hay alguna compañía inglesa que veremos después y también hay compañías europeas. Fijaros que en todas ellas parece que hay un familiar, hay un insider, es decir, una familia, el CEO, los ejecutivos, el consejo que controlan la compañía. Fijaros como en casi todas ellas tenemos porcentaje de insider elevados porque también son compañías pequeñas. Aquí tenemos el cálculo de NetNet de Graham. Evidentemente, cuanto más alto sea, pues más va a cumplir el porcentaje de los 2/3. Los 2/3 pues serían hasta aquí el 67%. Y es importante, hemos dicho que una de las variables que también buscaba Graham y que buscaron otros inversores posteriormente es la presencia de un inversor activista. Es decir, detecta una compañía que está en problemas, pero que piensa que puede subsistir en el tiempo y que desde dentro, sentado en el consejo, podrá hacer que la compañía aflore su valor. Fijaros que el porcentaje de inversores activistas en todas ellas es muy, muy elevado. Y lo interesante es ver cuál ha sido la variación del porcentaje de activistas. Probablemente si estamos ante una entrada de un activista nuevo, pues eso va a ser una buena idea en términos de momentum, de timing. Por tanto, aquí tenéis una serie de ideas que podéis ver, tenéis muchos sectores, pero fijaros que está muy representado el sector de la biotecnología, que es un sector muy castigado en bolsa americano. También tenemos alguna compañía de energía. Tenemos una compañía del sector inmobiliario y constructor que ahora analizaremos, que es MJ Gleeson, inglesa, y lo veremos en detalle. Y después tenemos algunas compañías también del sector farmacia, pero repito, el sector que ahora está más penalizado es biotecnología, y también podemos encontrar alguna compañía del estilo Cathie Wood, que son compañías muy, muy penalizadas en bolsa high growth. Por último, vamos a ver un pequeño ejemplo de compañía NetNet extraída de este screen, que es MJ Gleeson, una compañía inglesa que cotiza en Londres. Esta compañía se dedica principalmente a las actividades de promoción de terreno y sobre todo construcción de viviendas de bajo coste, y este concepto es importante en el Reino Unido. Esta compañía fue fundada en 2014 y tiene su sede en Sheffield, en el Reino Unido. Aquí tenéis un gráfico extraído de TIKR. Como veis, esta compañía en los máximos de COVID llegó a cotizar en torno a los 10 GBP. Después, a finales, mediados del año 21, estaba cotizando en torno a 9 GBP y hoy cotiza ya por debajo de 4 dólares. Concretamente, creo que el último precio de cotización está en torno a los 3,75, no dólares, sino GBP. Por tanto, estamos ante una compañía muy, muy penalizada, evidentemente, ante la recesión que se avecina en el Reino Unido.
Esta compañía es interesante el modelo de negocio que tiene porque esta compañía vende casas a un precio muy inferior a su competencia. El hecho de que su modelo de negocio esté estructurado hacia el low cost, de hecho su precio medio de venta de casas, fijaros, es de 167.300 GBP, le confiere una ventaja competitiva respecto a sus competidores, pero también le confiere una ventaja respecto a aquellas personas que prefieren el alquiler, porque este precio medio de la vivienda que ofrece, que vende Gleeson, está por debajo también del precio medio del alquiler en el Reino Unido. Por tanto, parece que está bien posicionado. Tengo que decir que descubrí esta compañía cuando yo estaba analizada LG Homes, que es una compañía parecida en Estados Unidos. En los últimos resultados presentados, que es el primer semestre del año 22, la compañía ha seguido creciendo en beneficio por acción, pero es verdad que estos resultados han sido inferiores, pero también han sido inferiores porque ha habido un one-off, porque el gobierno del Reino Unido ha implementado una nueva ley en cuanto a la seguridad de los edificios ante la posibilidad de fuego en función de los metros y los años que tienen los edificios, y eso ha penalizado todo el sector y también a Gleeson con unos sobrecostes, pero que podemos considerar un one-off. En el momento actual es verdad que la subida de tipos y sobre todo la inflación en costes que está soportando la compañía pues puede ser un hándicap para la compañía y para el sector, pero el CEO se mantiene muy positivo ante la evolución de los márgenes, sobre todo porque los precios de las casas de la vivienda en el Reino Unido siguen incrementando, aunque como estamos ya descontando, el mercado está descontando en el entorno de recesión. En ese entorno de recesión es de esperar que los precios de la nueva vivienda caigan, pero el management otra vez sigue confiando en que su modelo de negocio low cost debería proteger los márgenes de Gleeson en adelante. Una breve mirada a las guías de la compañía. En febrero del 22 ya la compañía nos comunicó a mercado que quería entregar 2.000 casas y que a largo plazo los factores demográficos pues eran vientos de cola claros para esta compañía. La compañía no ha modificado esos objetivos y por ahora sigue positiva. Habrá que ver cómo acaba terminando la recesión. Hay que decir que estamos ante una compañía que es cíclica, aunque aún así la evolución operativa es buena y hay que destacar que la compañía no tiene deuda. En esta gráfica de TIKR os muestro la evolución de los márgenes que estuvieron creciendo hasta el año 17. Aquí habría que analizar exactamente 18-19 por qué no crecieron. Aquí tenemos la COVID y después se recuperaron, pero a nivel de cifras de la cuenta de resultados alta, como beneficio bruto y ventas, fijaros cómo parece que la evolución de la compañía es correcta. Evidentemente en el COVID pues las cuentas se caen, pero después se recuperan. Por tanto, aunque es un negocio con cierta ciclicidad, pues parece que ahí podría haber algo interesante y sobre todo una compañía muy penalizada. Como veis en el gráfico tenéis en pantalla la cotización, la línea gris comparada al múltiplo de beneficios forward de los próximos 12 meses, línea azul. Fijaros cómo esta compañía en torno al año 2015-2016 cotizaba en torno a los 15 veces beneficios. Estuvo por debajo de esa cifra, pero se mantuvo bastante constante hasta julio 21, hasta que el mercado en agregado cayó. Pues fijaros que estamos en una compañía que históricamente se ha movido entre las 15 y las 8 veces beneficios, y a raíz de la caída de las bolsas, a raíz de descontarse esa recesión y la subida de tipos, sobre todo en el Reino Unido, pues la cotización ha caído muchísimo, también evidentemente el múltiplo ha caído, por tanto a día de hoy fijaros que cotiza por debajo de 4 libras la cotización y el múltiplo está en torno a 4 veces. Por tanto, me pregunto si podría ser una buena idea de inversión una vez, evidentemente, conozcamos el alcance de la recesión en el Reino Unido, pero quizá ese múltiplo de 4 o 5 veces beneficios pueda ser una oportunidad en base a esta estrategia net-net, pues para poder tener una atractiva rentabilidad futura. Y si no tienes suficiente con estos vídeos, con estos directos que realizamos en el canal, ¿quieres seguir mejorando tu nivel de análisis, tu nivel de evaluación en acciones? Pues te recomiendo que te matricules en uno de nuestros 2 cursos activos. Por un lado, ya tenemos abierta la prelista, la 4ª edición del curso avanzado. Vas a encontrar toda la información en la descripción de este vídeo. Y por otro lado, tenemos un curso que son más de 60 clases de vídeo grabadas, que son uno de nuestros 5 bloques del curso avanzado. Concretamente, cómo entender y analizar un formulario de 10K. Si eres un inversor en acciones, no puedes permitirte no entender un formulario 10K. También tienes toda la información en la descripción de este vídeo.